decir, que Hacienda siempre gana, siempre. Para un trabajador normal, eso, un conductor de autocares de línea en Oviedo, un carretillero, no son los del Lamborghini. Estos señores estarán pagando en impuestos, para empezar a hablar, un importe equivalente a algo más del 50% de su salario. Y es que son ustedes unos sádicos fiscales. Y todo esto sería aceptable si fuesen ustedes pulcros y eficientes en el gasto del dinero público, porque siempre están con esa cantinela de que el dinero público se gasta en sanidad y educación. Pero es que es mentira, porque la educación está peor que nunca. Los estudiantes españoles empeoraron en conocimientos financieros, según el informe PISA. Solo el 5% de los alumnos de 15 años alcanza resultados excelentes, frente al 11% de media del resto de países de la OCDE. Y esto no lo digo yo, lo dice el país también, señora ministra. También la sanidad está hecha polvo. Y sin entrar en grandes detalles, casi 850.000 personas están en lista de espera para ser operados en la sanidad pública. El peor dato desde que hay registros. Nunca jamás estuvo tan mal. Y esto no lo digo yo, lo dice el país. Porque ustedes gastan el dinero, en realidad, en infinitas cuestiones que no son lo que los españoles necesitan. Entre otras, infinitas subvenciones que son complicadísimas de rastrear. Un español medio tendría que emplear muchas horas para darse cuenta de en qué gastan ustedes su dinero. Algunos ejemplos. Al Ministerio del Interior de Marruecos. ¿Saben los españoles que les damos dinero al Ministerio del Interior de Marruecos? Al Banco de Desarrollo de Ecuador. Al Ministerio de Pesca de Mauritania. ¿Lo sabíais? Al Ministerio de Pesca de Mauritania. A la Alcaldía de la Esperanza de Intibucá, un pueblo en Honduras. Los españoles con sus impuestos pues también les dan una subvención. A la Asociación de Caficultoras del Cauca, en Colombia. ¿Usted cree, señora ministra, que aquellos que levantan la persiana cada día por la mañana saben que sus impuestos en parte se van a esto? La Asociación de Jueces de Mozambique, el Instituto Salvadoreño de la Mujer, el Ministerio de la Mujer de Perú, la Sociedad Marroquí de Ingeniería Turística, el Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos. La lista es interminable y los conceptos son de lo más variopinto y, desde luego, ninguno de ellos redunda en el bienestar de los españoles. Y hasta aquí los gastos legales, aunque evidentemente inmorales. Porque también son ustedes, señora ministra, el gobierno más corrupto de la historia de España, los que más dinero del contribuyente han tirado a la basura por sus corruptelas. Empezamos por el caso Berni, Tito Berni, una trama urdida desde el Congreso de los Diputados con conexión en Canarias para la adjudicación de contratos públicos. Y recuerden, quienes nos escuchen, que cuando llegó la policía a registrar los ordenadores aquí en el Congreso, aparecieron todos los datos borrados. El caso de Koldo, como de seguridad de una discoteca nocturna acabó como consejero en la empresa pública Renfe. Quizás de ahí la impuntualidad de nuestros trenes. Relacionado con el señor Ábalos también, tenía a su novia contratada en INECO, una empresa pública de ingeniería y consultoría, que habría que preguntarse también si España y los españoles tienen que tener una empresa de ingeniería y consultoría pública, para la que también trabajaba, por cierto, el hermano de Koldo. Llamativo el caso de la señora Begoña Gómez, la esposa del señor presidente, que se ha lucrado a golpe de las llamadas que hacía su esposo para convencer a empresas que colaborasen con su cátedra, la cátedra que luego le pagaba a ella el sueldo. El señor del hermano de Sánchez, que cobra de la administración pública de Badajoz y, sin embargo, vive en Portugal. Los youtubers son unos criminales, pero el hermano de Sánchez es una pobre víctima, se ve. Y, por supuesto, la joya de la corona, los ERE de Andalucía. Robo y desaparición de 680 millones de euros por los gobiernos socialistas de Andalucía. Y ahora, a los responsables de que ese dinero se esfumase, ustedes les perdonan, los traen de vuelta a casa y les aplauden y les ovacionan cuando llegan. Los enchufados del PSOE, porque en esta misma trama, señores, no se equivoquen, el Partido Socialista enviaba correos para que enchufasen a personas y decían: Antonio Jesús, el hijo de Aurora Atoche, PSOE de Sevilla; Mónica, nuera de Carmen Mejías, mujer de Juan María González Fernández y, por lo tanto, cuñada de Felipe González. Junto con lo que te he puesto en la Black, destruye el correo después. Esto lo decía gente
de su partido, señora ministra, de los gobiernos del PSOE en Andalucía, de los que, por cierto, usted formaba parte. La corrupción le toca, señora ministra, muy, muy, muy de cerca. Y es que, al final del todo, lo que vemos es que los españoles, en una situación de extrema dificultad, en la que cada día les cuesta más llegar a fin de mes, pagan impuestos sin cesar. Cada día pagan más impuestos, como hemos visto, hasta cantidades semejantes al 50% de sus salarios brutos. Y mientras tanto, hay una casta de beneficiados que son quienes tienen el carnet del PSOE entre los dientes. Esos siempre se benefician de todo. Esos obtienen contratos, esos obtienen trabajo en el sector público, esos rápidamente consiguen ser enchufados, esos se salen con la suya en los casos de corrupción más terribles, pero para los españoles de a pie no hay compasión, ni siquiera para aquellos que se encuentran en el riesgo de pobreza. Señora ministra. Ustedes no creen ni en la justicia social, ni creen en la igualdad, ni creen en nada que sea el desarrollo de una política pública que permita, al menos en parte, compensar la falta de oportunidades que una persona, por razón de nacimiento, haya podido tener a lo largo de su vida. Señora ministra, ¿cómo se atreve usted a hablar de vivienda pública? Si prometieron ustedes nada más entrar 180.000 viviendas y solo tienen proyectadas 40.000, menos de un 20%, que entraron en el 2018, señora ministra, llevan 6 años en el Gobierno. Usted no puede salir aquí y venir y hablar como si acabasen de llegar directos de la oposición sin haber tocado el poder. Llevan 6 años en el Gobierno y en estos 6 años de Gobierno, dice usted, sus propuestas, señora ministra, ustedes no se atrevieron a rebajar, no rebajaron el IRPF para las rentas más bajas por vergüenza torera hasta este mismo año, en el año 2024. Nosotros llevamos trayéndoles una propuesta muy concreta con la cual, según su propio ejemplo, una persona que cobrase 15.000 euros al año pagaría 0 por IRPF, que es totalmente distinto de lo que usted dice. Y, de hecho, cuando propusimos y trajimos esa proposición de ley a este Congreso, ustedes la vetaron. Lo negaron, lo impidieron, ni siquiera permitieron que se debatiese, no ya aprobarla. Y dice usted que bajan el IVA. ¿Bajan el IVA? Señora ministra, no nos insulte. Bajan el IVA durante 3 meses. ¿De verdad? ¿De verdad quiere venderles a los españoles que ustedes han bajado el IVA? Si quisieran bajar el IVA, de nuevo, aceptarían la propuesta que le hicimos de llevar el IVA desde el 21% al 18% y del 10 al 4% para el IVA reducido. ¿Y ustedes qué hicieron? Dijeron que no, que eso no, eso mejor ni siquiera hablar de ello. El SMI, nos acusan de no querer subir el SMI. Señora ministra, nosotros lo que le dijimos fue que si quieren subir el SMI, empiecen a quitarle cargas tributarias al SMI. Quítenle la obligación de cotizar a la Seguridad Social o minoren el porcentaje que se le aplica. Paga directamente un 30% cada persona que cobre indiferentemente SMI. Siguen en sus 13, señora ministra, porque ustedes se creen que aquí con un decreto pueden directamente modificar la realidad y imponer obligaciones a terceros. Y lo que están realmente haciendo es hundir España. Están ustedes quebrando España. Un nivel de deuda absolutamente disparado, un nivel de deuda que están ustedes cargando a lomos de los españoles, no solo deuda española, deuda también de las comunidades autónomas que ustedes permiten, deuda también a través de todos los mecanismos europeos que son deuda que habrá que repagar en parte por todos los españoles, porque efectivamente, señora ministra, nos diferencia un auténtico abismo, porque ustedes se creen que a golpe de extender cheques con cargo al erario público que lo pagan los españoles, pueden ustedes solucionar todos los problemas. Y si alguien de repente se queda en paro, ustedes se creen que con extender un cheque el problema se soluciona. Ustedes lo que tienen que hacer es que España deje de ser el país de la Unión Europea con más paro y con más paro juvenil. Ustedes lo que tienen que hacer es que España deje de tener ese mal desempeño en los informes de educación, que España salga del riesgo de pobreza, que en España de nuevo florezca el trabajo, que en España de nuevo nuestros autónomos dejen de estar exprimidos y oprimidos por ustedes, que cada autónomo que levanta la persiana hace un esfuerzo tremendo y ustedes no hacen más que ponerle palos en la rueda, no solo cargas fiscales, sino también dificultades burocráticas una detrás de otra, porque cuando ustedes vienen aquí y hablan de la falta de oportunidades, ¿la falta de oportunidades de quién?
La falta de oportunidades de nuestros trabajadores, porque ustedes, señora ministra, tienen todas las oportunidades. Cualquiera de ustedes que llegue con el carnet del Partido Socialista entre los dientes tiene las puertas abiertas de cualquier empresa del IBEX. Y lo estamos viendo, cómo les han ido colocando en todas las empresas que ha hecho falta, cómo les han colocado en los consejos de administración de todas las empresas que han hecho falta. Vemos cómo están ustedes encubriendo y callando todas las redes de corrupción, que, como digo, señora ministra, es que usted era consejera en los gobiernos de Andalucía. ¿Qué menos que pedir perdón? Porque aunque el Tribunal Constitucional, controlado por ustedes, por cierto, haga una matización en la sentencia, esas personas siguen siendo culpables de haber hecho desaparecer 680 millones de euros. Y ustedes lo que hacen es que cada vez que salen de la cárcel, cada vez que vuelven a sus casas, ustedes les aplauden. Y ustedes cogen y gritan: el Partido Socialista es mi patria, sin ninguna vergüenza, porque para ustedes eso es lo único que importa. Para ustedes esa es la España de primera, la España de los privilegiados, la de los que tienen el carné del partido, y la España de los trabajadores que no encuentran absolutamente ningún privilegio. Por eso nuestros trabajadores, por eso los españoles de a pie van al colegio público y encuentran una educación devastada. Por eso nuestros trabajadores van a sanidad pública y encuentran unas listas de espera interminables. Y se lo digo que soy usuario de la sanidad pública, no como muchísimos, por cierto, de los miembros de su gobierno, que rápidamente se van a la sanidad privada o a colegios privados, aquí en Madrid, algunos de ellos de los más elitistas que hay en España. Esa es la gran hipocresía del socialismo, porque mientras ustedes viven en su burbuja de privilegio gracias al carnet socialista, los españoles de a pie tienen que luchar y pelear cada día, no solo contra una economía devastada que ustedes han hundido, sino también contra todas las trabas y dificultades que ustedes ponen, pergeñan y cada día inventan y colocan al final para hacer sufrir a los españoles más humildes, que cargan sobre sus hombros el peso del Estado que ustedes disfrutan. Muchas gracias.